los imperativos del Evangelio. Cuando estuve buscando lo que es el título de esta parte de Timoteo, me pude dar cuenta de que oculto en todos estos versículos hay varias cosas que se están mencionando, porque nos está diciendo cuál es la razón por la que fueron escritas estas epístolas, que se suelen llamar epístolas pastorales. No fue escrita por eso. Fue escrita con la finalidad que aquí estamos leyendo, lo que acabamos de leer en este momento. Timoteo era un discípulo de Pablo y la manera como se enseñaba en esos tiempos tenía que andar el discípulo con el maestro. Y así aprendía a hacer las cosas por lo que veía que su maestro hacía. Y cuando veía lo que su maestro hacía, entonces venían las preguntas. Y utilizaban ese método de la diatriba, que era la pregunta que se hacía y entonces venía una respuesta. Eran ciertos métodos de enseñanza que tenían en ese tiempo. Timoteo luego nos dice más adelante Pablo que aprende de esa manera con él y así como yo te enseñé, así enseña. Así como yo te dije, así di. Así como yo me comporté, así compórtate. Diferentes maneras de decirle Pablo a Timoteo cómo debe de estar actuando. Pero no se lo dijo que debe estar actuando así mientras andaba con él. Por eso dice en otro momento también que él lo mandó a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, una iglesia completamente griega, una iglesia completamente gentil, una iglesia que no había sido preparado en lo que se preparaban los mismos judíos. Una iglesia que no había pasado por el proceso judío, como para decir que conocía la Torá o conocía la Tanaj, que era lo único que tenían, a través de los rollos o algunos otros documentos, por la forma en que lo manejaban. Entonces le decía, yo necesito que tú estés allí. Pablo tenía tanta confianza en Timoteo y hay muchos que piensan de Timoteo de que era muy joven. Porque hay algún momento aquí, aunque lo vamos a ver más en otro momento, de que le dice que huye de las pasiones juveniles. Porque era juvenil, era un joven. Pero no es eso. Las pasiones juveniles que tiene un joven, pues se espera que lo tengan. Y lo que necesitan es ser orientadas y encaminadas adecuadamente por las personas que están a cargo de ellos. Aquí no le está diciendo que huya de las pasiones juveniles por ser joven, sino algo de lo que aprendió en el camino, casi le está diciendo eso, es que hay una edad en el varón en que como que vienen las pasiones juveniles. En una ocasión, cuando a mí me invitaron a darle la plática a un pastor que se ordenaba en un grupo de pastores, yo le dije, las pasiones juveniles no son que los jóvenes no pueden tenerlas, las van a tener hasta aún en nuestras espaldas. El problema es que cuando ya es una persona madura, lo tenga. Y se me vino cuando yo llegué a los 40 años y me dice mi esposa, ahora te conviertes en un viejo rabo verde. Cuando me dijo eso yo preguntaba, ¿pero por qué me dice eso? Porque ahora cuando llegan a los 40 se empiezan a fijar en las quinceañeras y todo. Esas son las pasiones juveniles. Y se lo está diciendo Pablo a Timoteo. Porque ya era una persona madura. Pero eso lo voy a tratar con más detenimiento más adelante. Como lo que les quiero decir con esto es que Pablo había trabajado bastante con Timoteo antes de dejarlo como pastor de una iglesia. Pero resulta que la iglesia, ¿por qué lo deja en Éfeso? Porque la iglesia estaba enfrentando diferentes situaciones. En aquel momento, si Pablo escribió esto antes de que muriera, alrededor del 64, 66, lo escribió, porque hay quienes han dicho que esto lo escribieron discípulos de Pablo en el nombre de Pablo, alrededor del año 85. Pero eso no lo voy a discutir ahora, ¿verdad? Yo sigo creyendo que Pablo lo hizo. Que si Pablo escribió estas cosas, es porque algo estaba pasando en la iglesia de Éfeso que no era lo correcto.
Entonces él buscaba la manera de orientar a la iglesia a través de alguien. Lo hizo con los de Corinto tiempo antes. Esto ocurrió después del 60. Y lo de Corinto ocurrió como en el 49, 50, más o menos. Y corrigió a la iglesia de Corinto de tal manera que a pesar de ser la iglesia que era Corinto, nunca dijo que no era iglesia de Dios. Y a pesar de que se veía en Éfeso que habían desviaciones, y habían desviaciones de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo está rodeado de ciertos imperativos que se deben de seguir. Porque imperativo lo que significa es eso, que son órdenes que Dios ha dado. No tal vez no en el sentido de ordenanzas, como nosotros las conocemos en cuanto a la cena del Señor y el bautismo, sino imperativos que debe de conocer la gente para que sepa cómo debe de vivir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era el problema que tenía Éfeso? Las falsas doctrinas, los falsos maestros. ¿Cuál es el problema que tiene nuestra sociedad el día de hoy? Las falsas doctrinas y los falsos maestros. Por eso muchos se desvían. Por eso muchos incorporan en la iglesia cosas que no deben de incorporar. Y eso es lo que estaba pasando también en Éfeso. Entonces le dice a Timoteo, mira, te dije que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí está hablando del propósito de la carta. ¿Por qué le llamamos pastorales entonces? Porque en el capítulo 3 dice esto y lo otro de los obispos y los diáconos. Y sigue dando consejos a un pastor. Entonces por eso le llaman pastorales. Pero lo que está diciendo allí en el capítulo 3, y vamos a llegar a esa conclusión también, solamente les adelanto algunas cositas, es que ¿quiénes son y qué características deben tener los que van a enfrentar las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas en la iglesia? Eso sí lo está diciendo Timoteo. No nos quedemos nada más con que son epístolas pastorales, sino que allí Pablo está diciendo quiénes son las personas y qué tipo de preparación deben de tener para enfrentar las falsas doctrinas y los falsos maestros, porque van a llegar. Y por eso en muchas iglesias hasta nosotros decimos, eso no es cierto. ¿Cómo que los diezmos son para el pastor? Nosotros decimos eso, pero allí lo están haciendo. Y los que creen en eso van a ese lugar. Es que hay que dárselo. Bueno, para aquellos es riquísimo. Los de la prosperidad, los únicos prósperos son ellos mismos. Porque los miembros de su iglesia están empobreciendo cada vez más porque todos se lo dan al pastor. Eso es lo que yo he visto de la teología de la prosperidad. Para hablar un poco, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Es que en Gálatas, Pablo tiene que enseñarle a la gente a que no tiene que hacerse judío para ser salvo. No tiene que circuncidarse, físicamente circuncidarse, con lo que esto significa, para ser salvo. Que hasta allá en Gálatas 5 le dice, ojalá se mutilen estas personas que lo enseñan. Pablo estaba en desacuerdo con lo que son las falsas enseñanzas, utilizando una enseñanza anterior del Antiguo Testamento, de un acuerdo, de una promesa que hizo Dios a Abraham, bajo ciertas circunstancias. Porque Dios en Jeremías nos dice a nosotros que hay un nuevo pacto con nosotros. Hay una nueva manera, hay una manera diferente de ver las cosas. Y no termina estas escrituras sin que se nos diga que este Señor que vino a hacer la señal del nuevo pacto, que lo dejó en la cena del Señor y en el bautismo por inmersión, que nuestro Señor Jesucristo no deja de decir, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Lo que quiere decir que la transformación debe de ser un hábito dentro de lo que es la vida cristiana.
Por eso se llaman imperativos del Evangelio, porque nos dice que debemos de asumir una responsabilidad ante lo que es el Evangelio de Jesucristo. Debemos de tener cuidado con lo que son las enseñanzas que llegan de afuera. Pablo dice ya en los versículos 3 y 4, vuelvo a leer: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No le preguntes qué están enseñando. Tú que ya sabes que eso está mal, diles inmediatamente que no sigan enseñando eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se les dice: que me voy de aquí, que se vayan? No los estás echando, porque eso no es lo que dice Pablo. Pero después en Tito tiene que decir: si después de haber amonestado a alguien una o dos veces no reacciona, deséchalo. Tito 3:10. Pero eso también lo vamos a ver más adelante. Pero eso es la razón por la que Pablo está escribiendo Timoteo. Le está escribiendo a Timoteo. Y otra vez, ¿quiénes son los que deben enfrentar esos? Es lo que dice en el capítulo 3. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Esto de fábulas y genealogías. Primero, lo que son las fábulas eran los cuentos que salían alrededor de la iglesia, como por ejemplo que tenían que ser caníbales, porque se comían el cuerpo de Cristo y se bebían la sangre de Cristo. No prestes atención a ese tipo de enseñanzas. No prestes atención a aquellas enseñanzas que tergiversan el Evangelio de Jesucristo. No prestes atención a aquellas cosas que por usar la ley las vas a utilizar de una manera tan cerrada que no permites que el Evangelio salga a la luz. Eso sí lo está diciendo. No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, véanlo, disputas. Más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Una de las cosas que aprendemos los ministros de Dios, porque estudiamos todas estas cosas, es cuál es la razón de la disputa. Y eso es lo que nos hace poder ser consejeros pastorales, no consejeros profesionales, ¿no? Tenemos que hacer la diferencia. Consejeros pastorales. Que si nosotros entendemos que la diferencia o la disputa entre dos o más personas o en una comunidad es por el error doctrinal, entonces tenemos que corregirlo. No es echando a la gente, es corrigiendo a la gente. Ya el que no se quiera corregir, entonces se aplica lo que dice Tito. Pero siempre hay que buscar lo que es la corrección. Entonces, dice, ¿qué es lo que está haciendo que las personas estén en disputas interminables? Precisamente que algunas de las ideas que se tienen son fábulas. Y otras, ¿por qué habla de genealogías? Porque el judío, y eso lo oían los de Éfeso, que no eran judíos, aunque podían haber judíos dentro de ellos, el judío tenía la costumbre de seguir la genealogía. Los griegos casi no. Algunos lo seguían por razones de carácter político. Los hebreos lo seguían por razones de carácter del Mesías, que ellos sabían que habría de venir en un momento dado, y seguían sobre todo la genealogía de los que deben de servir en el templo, desde Moisés hasta el día de hoy, siguen ese tipo de tradiciones. Por eso se dice que la construcción del tercer templo ya está prácticamente lista. Ya encontraron a la descendencia de Leví que va a servir en el templo. Ya encontraron a la descendencia de Leví que forman parte del sacerdocio. Ya los encontraron. La familia, ¿cuál es la descendencia? Otra familia, los que sirven. Otra familia, los que cantan. Otra familia, los que edifican, los que mantienen limpio el lugar. Los que preparan todo para la adoración. Son diferentes familias, pero todos descendientes de Leví. De los de Judá, los que habrían de gobernar. Y así sucesivamente se va con cada una de las familias. Entonces ellos tenían ese cuidado entonces. Entonces dice, no se preocupen si pertenecen o no pertenecen a alguna de esas familias. O
aquellos griegos que tenían sus propias genealogías, no te preocupes si perteneces o no a la genealogía del César o a la genealogía de este millonario, de este comerciante, etcétera. No se peleen por esas cosas. Y lo que sí está diciendo es que en vez de fábulas está el imperativo del evangelio y que en vez de las genealogías está la familia de Dios. Y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos otras partes de esta epístola. Entonces, allí nos damos cuenta cuáles son las razones por las que Pablo enviaba esta carta a Timoteo. Porque en todo momento y en todo tiempo, y miren, estamos hablando alrededor del año 60, ya habían herejías en la iglesia y la más grande que tenían era lo que fue llamado el gnosticismo. El gnosticismo existía desde la antigüedad como una parte de la filosofía idealista. Y el gnosticismo, todo lo que decían era de que el ser humano iba a tener un conocimiento especial que le iba a ser revelado a través del estudio y que éste se iba a manifestar, pero era de cuestión secreta. Era lo que se llama el gnosticismo cuando se tomó el asunto de religión en el año 123, 125 de nuestra era. Se llama religiones místicas. Bueno, pero ya habían tomado ese gnosticismo y le habían metido el evangelio de Jesucristo. Naturalmente que si se mete el evangelio de Jesucristo en cualquier otro sistema de pensamiento humano, se pierden los imperativos del evangelio. Porque entonces los que empiezan a decir cómo o qué se debe de hacer o qué es lo que significa el evangelio son los seres humanos y no Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que defender eso como ministro en esta iglesia. Tienes que preparar, por eso le dice que no llame a cualquiera para enseñar, sino escoge a hombres idóneos que sean aptos para enseñar, es decir, que estén preparados para hacerlo. Es decir, que conozcan el evangelio, que conozcan los imperativos del evangelio. ¿Qué son los imperativos del evangelio? Permítame un segundo. Eso le estaba diciendo Pablo. Y luego le dice ya en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Oiga, cuando dice eso Pablo, prácticamente le está diciendo, yo te estoy mandando eso. Pablo está utilizando su autoridad pastoral, su autoridad apostólica, porque el Señor se la dio aquel día que se le presentó y le dijo, tú vas a hacer esto. Y el Señor es el que da esa autoridad. Y desde ese punto de vista le decía, te mando que sigan los imperativos del evangelio, que no permitas que se enseñen otras cosas que se salgan del evangelio. Dice, es el amor nacido de corazón limpio. En otras palabras, está recordando ese gran mandamiento, donde dice amar a Dios y amar a tu prójimo. Donde dice que Juan lo tiene que explicar, porque las personas digo, yo puedo amar a Dios y no a mi prójimo, o yo puedo amar a mi prójimo y no a Dios. Y esa es parte del gnosticismo, porque el gnosticismo es dualista. O amo a uno o amo a otro. O soy de esto o no soy de lo otro. Voy por este camino o voy por el otro. Es un movimiento dualista. Es el sentido de que siempre hay dos posibilidades. Hay una encrucijada en la que se encuentran. Entonces, Juan tiene que decir que tú no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo. Ahí está en el capítulo 4, primera de Juan. Tú no puedes decir que practicas el amor de Dios si no practicas el amor con tu prójimo. Porque la evidencia del amor a Dios es tu amor a tu prójimo. Y esa es la evidencia que el Señor nos da a todos, y nos pide a todos. Y Pablo aquí se lo está recordando. Por eso dice, nacido de corazón limpio, que no haya rencores, que no haya diferencias. Es lo que significa en el salmista, ¿quién entrará al lugar santísimo? El lugar santísimo era donde entraba el sumo sacerdote, el limpio de manos y puro de corazón.
Pero cuando vemos eso desde el punto de vista teológico como parte o el reino de los cielos, quiere decir que la única manera de entrar al reino de los cielos es siendo limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos porque no has cometido ningún crimen, no has robado, no has hecho algo que realmente lastima a tu prójimo. Y puro de corazón porque no odias, no tienes rencores contra tu prójimo. Y eso solamente sabemos nosotros ahora, que a través de lo que es el Evangelio de Jesucristo, puedes tener las manos limpias y también puedes tener un corazón puro. Porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, enséñales a la comunidad donde yo te dejé allí en Éfeso el Evangelio de Jesucristo. Pero ellos ya se convirtieron, enséñales el Evangelio de Jesucristo. No importa cuántas veces se lo tengan que enseñar, enséñaselos una vez más. Siempre Dios nos va a revelar algo nuevo sobre lo mismo que me enseñaron hace 50 años. Para los que viven tanto, ¿verdad? Siempre nos va a mostrar algo nuevo el Señor, nuestro Dios. Y eso es lo que le está diciendo a Pablo. ¿Qué nos diría Pablo en el día de hoy? No dejes de predicar el Evangelio. Y ese es un imperativo. Una cosa que me gusta decir de la Gran Comisión es que esa palabra, haced discípulos, es una sola palabra en griego. Id y haced discípulos es un imperativo en griego. El id es un participio, pero en español el id es un imperativo. Entonces, para explicar esa parte decimos el id como imperativo y el hacer discípulos casi como participio. Pero en griego es al revés. El participio es el id y el imperativo es hacer discípulos. O sea, que el imperativo más grande del Evangelio es hacer discípulos. El imperativo más grande del Evangelio es amar a tu prójimo. Por eso Pablo dice el mandamiento del amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. No pretenda decir, es que yo sí creo, que yo esto y que lo otro. Y algunos hasta que bajan así la cabeza. Y cuando ya tiene muchos años en este camino, ves a una persona así, hay algo que necesito decirle, que si realmente tiene fe, debe de andar con la cabeza en alto. Si sigue la verdad de nuestro Señor Jesucristo, si conoce el imperativo del Evangelio, no tiene por qué bajar la cabeza. No tiene por qué inclinarse ante lo que dice. Inclinarse no es un sentido de humildad, es un sentido de humillación. O sea, dice que se está humillando, pero en realidad como que hasta se está avergonzando. Se puede ver de muchas maneras, Es una persona a la que hay que enseñarle lo que son los imperativos del Evangelio. No tengan miedo de hablar del Evangelio. No tengan miedo de hablar del Evangelio, porque el que hace la transformación es Cristo, no tú. Por eso tiene que decir Jesucristo allá en Marcos capítulo 6. Perdonen si me equivoqué del capítulo, no lo apunté aquí. Pero tiene que decir Jesucristo, cuando los mandó a cierto lugar, dice, si llegas a ese lugar y tú hablas y nadie te presta atención, salte de ese lugar y sacúdete hasta el polvo del zapato que está, el polvo que está en tu zapato, sacúdetelo. Y luego da una sentencia a nuestro Señor Jesucristo. El castigo para ese lugar va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Así es como aparece en el Evangelio de San Marcos. Entonces nos está diciendo que nosotros debemos de tener confianza al expresar el Evangelio, al darle un tratado, al darle una invitación, al darle una tarjeta donde esté mi nombre, mi teléfono y la invitación a que vengan a nuestra iglesia, a que estén con nosotros en una actividad y que estemos preparados para recibirlo. Eso es un imperativo del Evangelio. Porque puede venir y como no estamos preparados, qué bonito, llegó una visita. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, vuelve otra vez y todo. Pero no lo atienden y ahí lo dejan allí. Es un imperativo del Evangelio que si llega alguien así y quiere recibir a Cristo, es como un bebé. A un bebé no lo vas a dejar solo porque no se sabe alimentar.
A un bebé no lo vas a dejar solo porque no se sabe limpiar. No se sabe mantener su cuerpo limpio. Alguien lo tiene que hacer por él, alguien que lo ama y alguien que no le importa la suciedad de su cuerpo. Lo lava, lo limpia con cariño, le pone hasta perfumes. ¿Y qué mayor perfume en la vida de un ser humano que el Evangelio de Jesucristo? Recogerlo, agarrarlo, quitarle toda esa inmundicia de pecado, diciéndole que puede ser completamente limpio a través de lo que nos enseña el Evangelio de Jesucristo, la salvación. Y no es una opción, es un imperativo. Id y haced discípulos. Marcos lo dice de otra manera, que hay que ir y predicar el Evangelio, o sea, promover el Evangelio de Jesucristo. Eso no solamente se lo dijo a sus discípulos, al decírselo Jesucristo a sus discípulos, se lo dijo a la iglesia. Por eso es un imperativo, el Evangelio es un imperativo, no es un indicativo, allí está, no, es un imperativo, esto es. Y por eso es que usted va a leer en Lucas 14 lo que cuesta seguir a Cristo. Que primero cuentas y esto y lo otro. Lo único que está diciendo allá, y es del contexto de este pasaje, es que este es el costo de seguir a Cristo. Tienes que valorar lo que dejas con respecto a lo que obtienes y tomar la decisión. Eso es lo que está enseñando allí. Porque es un imperativo el Evangelio. Y Pablo lo está diciendo así, que ese imperativo no se puede dar si no hay un amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Porque solamente una persona con esas tres características, y se espera que una persona que conoce ya el Evangelio de Jesucristo, debe de tener un corazón limpio, una buena conciencia y su fe no es fingida. Se espera eso. Entonces de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Cuando el Evangelio no es un imperativo, hay muchas excusas. Cuando el Evangelio no se presenta, hay muchas excusas. Estoy ocupado, que estoy trabajando, estás diciendo que no vas a hacer el esfuerzo de sacar unos 10 minutos para orar por los que sí pueden ir o para ir por ese tiempo con alguien. Excusas, esas excusas siempre lo van a ver. Eso es lo que le llaman vanas palabrerías, porque cualquier excusa, por muy cierta que sea, no es suficiente para convencer a Dios de que no puedo hacerlo. No es suficiente para convencer a Dios de que realmente no tengo tiempo para hablarle a esa persona. Solo porque alguien en algún momento organizó su tiempo para poder hablarte a ti, tú estás aquí. O alguno ya está hasta ante la presencia de nuestro Dios. Porque alguien hizo el esfuerzo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Eso es lo que le está diciendo. No te apartes en vanas palabrerías. No busques excusas para no cumplir con los imperativos del Evangelio de ir y hacer discípulos. Tú no puedes hacer discípulos, yo no puedo hacer discípulos si antes no le presento a esa persona el Evangelio de Jesucristo. Si antes ese Evangelio de mi Señor Jesucristo transforma a esa persona. Hay personas que no se dejan transformar. Otra vez el pasaje de Marcos. El mismo Jesús dice, puedes hablarles, pero si no te hacen caso, quiere decir que la decisión es de esa persona. Yo no me tengo que sentir culpable porque esa persona no tomó la decisión. Porque no es mi evangelio, aunque Pablo habla de su evangelio. Pero él está hablando de las estrategias que sigue para presentarlo.
Y nosotros podemos decir el evangelio de la Iglesia Cristiana Unida por la forma como nosotros escogemos presentarlo a la comunidad sin desviarnos del mensaje bíblico. Porque el evangelio es un imperativo, hay que hacerlo. No es opcional, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que hacerlo. Entonces, apartémonos de esas vanas palabrerías. Y aquí dice que debido a las vanas palabrerías, algunos se apartaron. Y lo que está tratando de decir Pablo, y lo vemos cuando vemos el contexto de toda la carta, porque hay que leerla toda para ver su contexto, pero les digo, lo vamos a ir viendo. Lo que dice es que cuando te apartas por esas vanas palabrerías del Evangelio de Jesucristo, te puedes estar apartando de Dios, no Dios de ti. Dios nunca se aparta de ti. Dios siempre va a estar presente en tu vida. Sobre todo si ya confesaste que Jesucristo es tu Señor. El Padre siempre va a estar presente en tu vida. Y la mejor evidencia de eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando se aparta uno por esas vanas palabrerías, otra vez, es casi echar a Dios de mi vida. Y cuando el ser humano echa a Dios de su vida, y ya lo he dicho aquí, y lo vuelvo a decir, cuando el ser humano echa a Dios de su vida, cualquier cosa mala le puede ocurrir. Pablo dice que hasta algunos duermen porque hicieron las cosas de una manera equivocada. Y lo está diciendo allá en Corintios. Aquí en Timoteo también menciona algunas cosas en ese sentido. Pero le dice a Timoteo, tú estás encargado para ayudar a las personas a que salgan de ese error, de esas falsas enseñanzas, que sepan identificar a los falsos maestros. Y otra vez, les adelanto un poquito. Cuando veamos el capítulo 3, vamos a ver a quiénes está diciendo Pablo que son los que deben de estar preparados para preparar a la iglesia, para enfrentar estas cosas de las que está hablando y por las cuales escribe la epístola. Y no escribió una, escribió 3, primera, segunda Timoteo y Tito. Entonces escribió a 2 pastores, no tan jóvenes, ¿verdad? Les voy a mostrar por qué, pero no ahorita. Y luego vea lo que dice, queriendo ser doctores de la ley, había un grupo de personas que eran los judaizantes. Ellos llegaban a las iglesias, no a las sinagogas. Llegaban a las iglesias con la Torá bajo el brazo. Y decían, soy el maestro de la ley. Pero esas personas no habían leído lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es nada más ni nada menos que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo del verdadero sentido de la ley. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Está solo 3 veces en los 3 capítulos de 5, 6 y 7 de Mateo. Está solo como 3 o 4 veces, pero está implícito en todo lo que dice. Esto es lo que le dijeron, mas yo os digo. Esto es lo que le dijeron, mas yo os digo. Estaba recuperando el sentido real de la ley. Y eso es lo que está tratando de decir aquí. Llegan con eso de la ley y muchas veces están desviados. Por eso también habla de las malas tradiciones, de las fábulas anteriormente. Habla de las fábulas. Porque empiezan a enseñar cosas utilizando la ley o utilizando la Biblia, diríamos nosotros, cosas que no son bíblicas. Porque están interpretando mal. Entonces está diciendo, ¿quiénes son los que deben de enfrentarse a estos doctores de la ley? O a estos que dicen que son doctores de la ley. Eso es lo que Pablo le va a decir a Timoteo más adelante. Y resulta que esas personas que son doctores de la ley, o se asumen como doctores de la ley, o que andan con la Torá bajo el brazo, o que quieren enseñar a las personas, ellos mismos no entienden bien lo que están hablando. Ahora, ¿quiénes se pueden dar cuenta de eso? Aquellos a quienes Pablo dice son los que deben enseñar a la iglesia, tú, Timoteo. Los que deben enseñar a la iglesia a reconocer a estos falsos maestros. Porque hablan bonito.
convencen con sus palabras. Y mucha gente los sigue porque son muy buenos oradores. Y si te dijera en ese momento que te está hablando, ya te hipnotizó de tal manera que te dice, dame tu casa, se lo das. Porque son buenos, son buenos. Hay que reconocerlo. Son buenos para eso, para engañar. Satanás es un buenísimo mentiroso. Por eso se le llama el padre de la mentira. Entonces, lo que quiero que quede claro en esta mañana es que la epístola a Timoteo, tanto la primera como la segunda y Tito, fueron escritas para enfrentar los desafíos a los que se enfrenta la iglesia por causa de las malas enseñanzas. En ese tiempo, el gnosticismo. En estos tiempos, ¿cuántas malas enseñanzas no hay? Que hay hasta iglesias que ponen una bandera de 7 colores, templos, perdón, que ponen una bandera de 7 colores allá, como si es que nosotros somos progres. ¿Saben qué? El imperativo del Evangelio me dice que yo debo de amar a estas personas y debo de hacerlo. Pero no tengo por qué aceptar su pecado. Porque Jesucristo me amó a mí con todo y mi pecado, pero nunca aceptó mi pecado. Te amó a ti con todo lo que tú eres, pero nunca aceptó tu pecado. Por eso te dio la oportunidad de salir de ello. Porque si aceptara tu pecado, no tendría necesidad de morir, porque te puede salvar sin necesidad de muerte. Pero su palabra desde el inicio fue: el alma que pecare, esa morirá. Y Cristo murió, porque tu vida, tú mismo, yo, pecamos. Y esa es la razón. Entonces, nosotros debemos de entender bien lo que significa el Evangelio de Jesucristo. Y lo que significa el Evangelio de Jesucristo en el contexto en el que yo estoy, sin alterarlo, sin meterle esas ideas que vienen de afuera, sin alterarlo completamente. ¿Y quiénes son los que lo deben de enseñar? Otra vez, perdonen que insista tanto, lo dice en el capítulo 3. ¿Y qué características deben de tener estas personas para que puedan enfrentar de una manera adecuada a los falsos maestros y las falsas enseñanzas? Porque van a existir, así como existieron en el siglo I, existen el día de hoy. Y puedo hablarles de más falsas enseñanzas. El aborto, ay, vieran cómo me han preguntado mucho sobre eso. Que ya salió una nueva definición de LGTBQRSTVWXYZ. Ya salió más cosas de esas. ¿Sí? Porque como ya acabaron con el abecedario, ahora tienen que buscar los binarios, ¿verdad? Ahora son binarios. Bueno, no voy a hablar de eso ahorita, pero la iglesia debe de estar preparada para enfrentar esas malas enseñanzas, esas fábulas. Debe de estar preparada. Pero otra vez, ¿quiénes son las que la deben de preparar? Y Dios te ha llamado a ti, así como me ha llamado a mí, a la iglesia, para que conozcamos el imperativo del Evangelio y nos preparemos para enfrentar esas situaciones. Porque en cuanto empiecen a venir estos jóvenes, de la manera como están educados el día de hoy, te van a hacer muchas preguntas. Y cuando no puedas contestárselos, se van a ir así como vinieron. Van a venir parejas jóvenes que van a tener ese tipo de dificultades. Y si tú no te lo sabes responder, se van a ir, no se van a quedar. Van a venir personas adultas que crecieron en un ambiente de violencia o de algún ambiente totalmente falso. Y llega con esas creencias. Y si no sabes dar respuestas a eso, se van a ir. Por eso hay que conocer los imperativos del Evangelio. Y los imperativos del Evangelio es hacer discípulos. Y no puedes hacer discípulos sin presentar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y no puedes presentar a Jesucristo como único y suficiente Salvador si no amas a tu prójimo. Aunque digas que amas a Dios. Si no lo haces es porque no amas a tu prójimo. Porque si lo amaras, buscarías que no se vaya al infierno. Porque tú conoces, así como yo lo conozco, el final de los que no tienen a Cristo como único y suficiente Salvador. Ya porque se siguen las ordenanzas y todo, es parte del discipulado. Es parte del discipulado. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos nosotros que hay falsas doctrinas.
Ninguna de las falsas doctrinas edifica a la iglesia, más bien la destruye. Ninguna de las falsas enseñanzas edifica a la iglesia, más bien la destruye. Ninguna de las falsas enseñanzas une a la iglesia, más bien los divide. Por eso debemos de estar preparados. Y eso es lo que Pablo quiere decir en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Ahora, ¿por qué habla así Pablo aquí? ¿Y por qué en otros momentos habló eso? También se los voy a decir. Porque Pablo habló de diferentes maneras. También te lo voy a decir. Mientras tanto, piensa, ¿conoces los imperativos del Evangelio? ¿Conoces lo que significa el gran mandamiento y lo que significa la gran comisión? ¿Cuál de estos dos estás siguiendo? ¿Cuál de estos dos estás obedeciendo? ¿O te han hecho creer que obedeces uno y que puedes eliminar el otro? ¿O te han hecho creer todas las noticias que se dan allá afuera, que puedes estar tranquilo donde tú estás? Si te han hecho creer eso, no conoces los imperativos del Evangelio. Los has oído, pero no los has interiorizado en ti, porque conocer quiere decir interiorizar. Pero sobre todo los imperativos del Evangelio traslucen tu cristianismo y tienes que vivirlo para ser cristocéntrico. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra tan linda que tú nos das. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos guíes en medio de ella. Que nos muestres a todos nosotros el camino que debemos de seguir, cómo debemos de seguirlo, con quiénes debemos de seguirlo, Señor. Ayúdanos a entender de esa manera tu palabra para que la podamos dar a conocer a todas aquellas personas por las cuales enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir. Ayúdanos en medio de este turbulento mundo, Señor, para que al interceder por ellos también tengamos la oportunidad de vivir tu evangelio para ellos. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por lo que nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.